Ahora vamos a ver los paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros, pero que tienen como característica que sus lados opuestos son congruentes y paralelos. En este caso, AD es paralelo a BC y también son congruentes. BA es paralelo a CD. También los ángulos opuestos son iguales, en este caso teta, teta, alfa y alfa. Cuando tracemos sus diagonales van a interceptar en un punto que va a dividirlas en dos segmentos iguales. Como están viendo, esa diagonal AC y esta diagonal BD. Este punto G, que ha sido su intersección, va a dividir a la diagonal en dos partes iguales. Tenemos AG va a ser igual a GC. Lo mismo va a ocurrir con la otra diagonal. BG va a ser igual a GD. En este caso, el ángulo teta más el ángulo alfa nos van a sumar 180. Entre los paralelogramos tenemos al romboide, en el cual sus lados consecutivos no son congruentes, como están viendo aquí. AB es dos rayitas y BC es bolita. Estos no son congruentes. Luego tenemos el rombo. El rombo, todos sus lados son congruentes, como están observando en la imagen, rayita, 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 rayita. Y sus diagonales van a actuar también como bisectriz, como están viendo acá, alfa, alfa. Y la intersección de ellos va a formar un ángulo de 90 grados y también va a cumplir que esta intersección va a dividir a los segmentos en dos partes iguales, como están viendo acá, bolita y bolita. Luego tenemos el rectángulo. En el rectángulo todos sus ángulos van a ser 90 grados, 90, 90, 90, 90. Al trazar sus diagonales, y en el punto que se van a interceptar va a dividir a las diagonales en partes iguales, como están viendo aquí, bolita, 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 bolita. Luego tenemos el cuadrado. ¿Cuál es su característica? Que todos sus lados van a ser iguales, pero sus ángulos también van a ser de 90 grados. Sus diagonales van a actuar de bisectriz también, como están viendo acá, 45, 45. También va a dividirlos en partes iguales, como están viendo aquí, rayita, 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 rayita. Y la intersección de las diagonales van a formar un ángulo de 90 grados. El cuadrado también es un rectángulo, ¿por qué? Porque todos sus ángulos son de 90 grados. También es un rombo porque todos sus lados también son iguales. Ahora pasemos a desarrollar algunos ejercicios. El enunciado nos dice, en un paralelogramo ABCD, AB es mayor a BC, se traza la bisectriz del ángulo D que corta a AB en E. Si BC es igual a 4 y DC igual a 6, entonces ¿cuánto mide BE? Ayudémonos con un gráfico donde AB tiene que ser mayor a BC. A, B, C, más o menos, así va a ser nuestro paralelogramo. Ya, ahora cumplimos con que AB va a ser mayor a BC. Coloquemos nuestro dato, BC, esta parte es 4 y DC es 6. Como es paralelogramo, si aquí es 4, aquí también es 4. Si aquí es 6, también aquí es 6. Ahora nos dice que se traza la bisectriz del ángulo D, este ángulo, y corta AB en E. O sea, desde aquí, más o menos así nuestra bisectriz, hacia el lado opuesto, ha cortado en el punto E. Ya tenemos todo, ¿no? Nos piden calcular cuánto mide BE, esta parte de acá. Ya, si esta es nuestra bisectriz, aquí que va a ser alfa. Aquí también que va a ser alfa. Ambos son iguales. Ahora, cuando tengamos este caso de esta bisectriz, ¿qué nos va a decir? Que este lado va a ser igual a este lado. Si este es alfa, aquí también va a ser alfa. Y como están viendo, como es isósceles, esta parte también va a ser 4. EB va a ser, para que sea 6, como todo es 6, tiene que ser 2. Y es justamente lo que nos están pidiendo. Hallar esta parte. Entonces, BE
es igual a 2. El enunciado nos dice: en un romboide ABCD en el cual se cumple que BC es igual a 3 veces CD, la bisectriz interior del ángulo ABC intercepta en F al lado AD. Nos dice que FD es igual a A. Calcular su perímetro. Dibujemos más o menos nuestro romboide. Más o menos va a ser de esta manera. Así más o menos. Ya. Y nos dice que la bisectriz ABC. ABC. Entonces, aquí ponemos nuestra bisectriz. Más o menos va a ser así. En el punto F, ¿no? Hacia el lado opuesto. Este debe ser F. Al lado AD. Ya está, al lado AD. Y nos dan que FD debe ser A. Esto debe medir A. Ahora en esta condición, ¿qué podemos hacer? Igualarlo a una constante. Esta CD va a pasar aquí. Si igualamos a una constante nos va a quedar 3 entre 1, pero por la constante que sería K y K. En ese caso BC va a ser 3K. BC 3K. CD vale K. Como dice que es bisectriz, aquí también es alfa y aquí va a ser alfa. Como es un romboide, los lados opuestos son iguales. Si aquí es K, aquí va a ser K. Como esto es igual a esto, recuerden que cuando se tiene una bisectriz de un ángulo interior y esta intercepta en el lado opuesto, esto va a formar un triángulo isósceles. Así como están viendo, AB va a ser igual a AF. Si aquí es K, aquí también va a ser K. Fijémonos, si BC es 3K, AD también debe ser 3K. Ya tenemos una K. Para que sea 3K, A debe valer 2K. Nos pide su perímetro. Primero hallemos su perímetro en función de K. Vamos a tener acá 3K, 4K, 5K y todo esto también debe ser 3K. Entonces 5 más 3, 8K. 8 veces el valor de K. Aquí despejemos el valor de K. Va a pasar a dividir, va a ser A medios. La suma de todos sus lados es 8K. Recordemos que el perímetro es 2 veces P. Así se escribe. Ahora reemplacemos este valor de K. 8. K vale A medios. Aquí podemos simplificar, ¿no? 8 y 2. ¿Cuánto nos va a quedar? 4A. Y como nos han dado que el dato es A, nuestro perímetro debe estar en función de A y nuestra respuesta va a ser 4 veces A. Ese sería nuestro perímetro. El ejercicio nos dice: en un paralelogramo ABCD, la bisectriz interior del ángulo A intersecta al lado BC en el punto F. Hallar la distancia entre los puntos medios de AF y CD si AB es 6 y FC es 4. Dibujemos nuestro paralelogramo más o menos de esta manera. ¿Sí? Más o menos. Ya. ¿Qué más nos dice? La bisectriz interior del ángulo A. Ángulo A. Hagamos su bisectriz. Más o menos de esta manera. Intercepta a BC en el punto F. Este es el punto F entonces. Ya, punto F. Hallar la distancia entre los puntos medios de AF, punto medio, y CD, ya. Punto medio será más o menos por acá. De CD también va a ser más o menos por acá. Nos piden la distancia de aquí hasta aquí.
nos piden esa distancia. También nos dicen que AB mide 6. AB vale 6. FC vale 4. FC vale 4. Y no nos olvidemos que este es bisectriz. Si aquí es alfa, aquí también va a ser alfa. Ya. Ahora fíjense, que dijimos que cuando se traza esta bisectriz va a hacer que estos sean iguales. Va a formar nuestro triángulo isósceles. Aquí también sería alfa. Si este es 6, BF cuando también sería 6. Ya. Ahora, como es un paralelogramo, este lado, BC, si mide 10, aquí también va a ser 10. Ahora, fijémonos en AFCD. ¿Qué es? Es un trapecio, solo que está volteado, ¿no? Y esta parte, como es puntos medios, ¿qué vendría a ser nuestra mediana? Entonces, eje es mediana. Aquí pongamos eje va a ser nuestra mediana. Y recordemos cómo se halla nuestra mediana. Es la suma de las bases entre 2, que sería 10 más 4, todo entre 2. Entonces ahora sí calculemos eje. 10 más 4 nos va a dar 14 entre 2. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 7. Entonces la distancia eje es 7. Esa sería nuestra respuesta.